Vale. Bueno, el elemento madera es el elemento de poner cierta rigidez, que a veces es necesario, porque algo demasiado blandito, pues se cae, no sabes por dónde pillarlo, por dónde cogerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el fuego, ¿no? Que no hay donde lo agarras, no hay donde... No lo puedes palpar, ¿no? No puedes agarrarlo, ¿no? Entonces el elemento madera lo bueno es que le da una canalización a esa energía, ¿no? Es como el que enfoca, canaliza y da la visión, ¿no? Le da una estructura, digamos, ¿no? Aparte de la tierra, que también le va a dar estructura, obviamente, a la energía, pero la madera también, ¿sí? Obviamente ya sabéis que a nivel psicológico la madera tiene que ver con la pulsión anal, por tanto, sí, tiene una parte pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una... El verde es como, de alguna manera, esa parte de voy, voy, pero hay como algo que me está reteniendo ahí, ¿no? Hay como mucho bloqueo, ¿no? O sea, al ser tan mental, al haber tanta rigidez, hay algo que bloquea. Pero esa rigidez o ese bloqueo tiene que ver con la vergüenza. A nivel psicológico, la madera tiene que ver mucho con la vergüenza. La vergüenza es verde, ¿no? No sé por qué, por el nombre, ¿no? Vergüenza, verde. Tiene que ver con esa mirada del otro que está constantemente ahí presente, ¿no? Como muy densa la mirada del otro, ¿no? Entonces hay una vergüenza. Hay una dificultad para expresar las emociones justamente porque dan vergüenza, porque es algo que no está socialmente muy claro cómo tiene que ser, cómo es una emoción perfecta, cómo quedó bien expresando una emoción. Eso es muy difícil, ¿no? Porque es algo que no se puede agarrar, no, se te escapa por todos lados, ¿no? Y entonces expresar la emoción, cualquier tipo de emoción, como no sé, esa vergüenza, esa mirada del otro es la que paraliza al verde, ¿no? Porque es como esa parte de decir, vale, entonces, como tengo todos los focos ahí, como estoy en el show de Truman, que es un poco como se ve el verde, ¿no? Estoy en el show de Truman, todo cámaras, y esa es la sensación que tengo. Entonces, imaginaos en el show de Truman, ¿cómo hago yo cómo me lavo los dientes? ¿Cómo me levanto? ¿Qué hago? ¿Cómo todo me están mirando, ¿no? Me siento juzgado continuamente. Entonces, eso es lo que... Imaginaos cómo sería vuestra vida si ya desde que os levantáis sois conscientes de que estáis en el show de Truman y que os están mirando, ¿no? Eso sería... Así es para entender que el verde cómo funciona un poco también, ¿no? Exagerando el verde. Obviamente, siempre hablamos de una exageración para entenderlo mejor, ¿no? Porque siempre hay mezclas, hay modulaciones, etcétera, ¿no? Pero sería eso el exceso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo harías? Pues intentando no mostrar demasiado tus emociones, no fallar, no moverte demasiado. Pero el no fallar es desde tu visión. O sea, cómo tú crees que los demás te juzgarían. Siempre es tu Por visión. lo O sea, tanto, te estás juzgando tú mismo. exacto. Por eso el verde tiene que aprender a dejar de juzgar. ¿Sí? Es decir, el verde está continuamente juzgando a los demás. Entre esos demás está él mismo. ¿Sí? Si aprende a relajar ese juzgamiento, si deja de juzgar a los demás, no se sentirá juzgado. Porque ¿quién lo va a juzgar? Si él ya entiende
que la perfección es una perfección en sí misma, que no hay una... no sé dónde está esto. Ahí, pero detrás. Ah, vale, es verdad. Ah, me había parecido... Ah, sí. Ah, ¿ves? Quedarme en la llamada. ¿Sí se entiende esto? No sé, me había quedado. Si deja de tener esa mirada crítica hacia lo que es perfecto y lo que no, y entiende que la perfección es en sí misma por el simple hecho de ser, es decir, que no es mejor ser un pez que un león, ni al revés, porque no tiene ningún tipo de sentido pensar que es mejor ser un árbol o un águila, sino que simplemente son seres distintos y que no se les puede comparar, puede llegar a entender que no puedes comparar a una persona con otra. Sí, y que por lo tanto, juzgar a alguien porque se exprese de una manera, o juzgar la creación de alguien, juzgar la creación de otro o alguien, pues no tiene ningún sentido, porque juzgar que pues los limones son más bonitos que las huevas del lumpo, ¿no es? Se me ha salido así, no sé por qué. ¿No? Es decir, o los huevos de gallina, si quieres, ¿vale? ¿Por qué una creación es más perfecta que otra? No tiene ningún sentido eso, ¿no? Es decir, pues cada uno expresa lo que tiene dentro, y no es mejor lo que expresa uno que lo que expresa otro. Pero sí eso está ahí en el trabajo que el verde tendría que hacer para no sufrir tanto, simplemente, ¿no? Porque así dejaría de sentirse tan juzgado. Entonces, eso así grosso modo, ¿sí? Eso es la pulsión anal, es la pulsión de que lo están mirando y qué hago yo y con lo que cómo sacar mi mejor versión para no ser juzgado por mí mismo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Sí? Eso se llama flexibilidad. Si no, es rigidez. Esto es así. Y solo puede ser así. Y esta es la única manera de hacer las cosas. Que obviamente es la que yo creo que es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Porque si no, ¿cuál? Es la que yo me he imaginado que es, ¿no? Ese ideal que yo he construido y que creo que toda creación del mundo tiene que adaptarse a ese ideal, porque yo creo que eso es lo ideal, ¿sí? Y esa rigidez es la que hace sufrir y es la que hace también enfadar, es la que genera la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque Se siente juzgado, ¿no? se siente juzgado. Bueno, no es por eso, sino porque cuando tú crees que una cosa tiene que ser así y no puede ser de otra manera, cuando no es así, o cuando hay otro, o cuando las circunstancias, o cuando yo mismo no lo hago así, me enfado. ¿Sí? La ira aparece por rigidez en pensar, esto tiene que ser así y no está siendo así. Y entonces es cuando el verde dice, el mundo es una mierda, esto es una mierda, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sí? Y también juzga, justamente por eso. Claro, esa es la base del juzgamiento, ¿no? ¿Sí? Como no es como... O sea, como no actúa como yo pienso que debe actuar el mundo o las personas, entonces lo está haciendo mal. Claro. Y ese es un dialecto muy curioso, ¿no? No sé, porque de alguna manera esa vergüenza hace que cuando algo yo creo que me ha salido perfecto o muy cerca de la perfección, entonces quiero que todo el mundo lo vea de una manera exagerada, ¿sí? Entonces es como en cuanto sale algo que
quiero que todo el mundo lo vea y quiero que todo el mundo entienda que esto es perfección, ¿no? ¿Sí? Entonces entra ahí en ese punto pasivo-agresivo, es decir, estoy hasta aquí, pero cuando... Es como el verde no habla hasta que tiene argumentos, ¿sí? Pero en cuanto tiene argumentos para discutir algo, no calla. Es decir, va a luchar y va a... Para convencerte. Para convencerte y que entiendas cómo son las cosas, porque yo sé cómo son y tú no, ¿vale? Que lo sepas. ¿Sí? Sería un poco así, ¿sí? Vale. Entonces, Perdona, entonces la clave de ese momento sería aceptar que el otro también puede tener razón por su manera de... aceptar la diversidad. Aceptar que... Ser flexible. claro, Muy cuadriculados. aceptar que hay tantas verdades como personas. Cuando hay una pareja de verdes, ¿no? Lo que ocurre es que se pelean por tener razón. Porque cada uno piensa que su verdad es la única verdad. Entonces eso es complicado, ¿sí? Y ahí entra el tema de que no existe el objetivo, o sea, el ser objetivo. No existe. Porque cada verde piensa que la objetividad es diferente. Sí, exacto. Y que la objetividad es la perspectiva que él tiene en ese momento. Entonces, Sí. Si es mi objetividad, eso no tiene sentido, es subjetividad ya. Exacto. Ese es el paso que, bueno, pues que uno tiene que dar, ¿no? Para darse cuenta de que solo le lleva al sufrimiento el sostener algo que es una opinión, al fin y al cabo, ¿no? Una perspectiva, una visión concreta, teniendo en cuenta su experiencia y sus conocimientos, ¿no? Pero no es una verdad absoluta, universal, sino que es solo una verdad. Entrar en lo particular sería es un buen camino para el elemento madera. Claro, ¿Sí? porque el verde se queda pegado en la mirada del otro. ¿No? Sí. Es la pulsión anal, entonces la cosa es salirse de ahí. ¿No? Sí, Negociación. sí, sí. Entonces, bueno, el hígado tiene la función de reservar, de conservar los nutrientes para después aportarlos a la sangre y por tanto al resto del cuerpo, ¿no? Lo cual es una muy buena facultad que tiene el verde, ¿no? A nivel mental y a nivel fisiológico es lo mismo, ¿sí? El verde va a acumular conocimientos, los va a sostener para alimentar la fisiología del resto del cuerpo. Va a ser el acumulador, el almacén. Por eso, de alguna manera, a nivel psicológico, es lo que pasa con el elemento madera, es una tendencia a Diógenes, ¿no? A acumular. Síndrome de Diógenes. Diógenes era lo contrario. No acumulaba nada, pero bueno. ¿Sí? Es decir, conocimientos y conocimientos y conocimientos y conocimientos y ordenados. Ordenarlo y buscar ese orden. Y también las emociones. Es decir, también lo va a hacer ordenando los minerales, los elementos que guarda el hígado
para después distribuirlo. De ahí el hígado, el número del hígado es el 8.